tal? Sea muy bienvenido a nuestro podcast Pop Apps Latinoamericano. Yo soy Adriano Felizardo, estoy acá para hablar todo sobre avicultura. Asuntos como salud animal, tecnología, curiosidad, información y muchas cosas más. Bueno, venga con nosotros para que podamos cambiar muchos consejos. Bueno, hoy estoy acá con una persona muy importante, muy bondosa, muy graciosa, muy amable, muy gentil también. Perdón por tantos elogios así, mas estoy muy agraciado por usted compartir un poquito de su tiempo, Arturo Arias. Bueno, muchas gracias por compartir un poquito de su tiempo para podermos hablar de una cosa muy amable que es avicultura. ¿Ok? Muchas gracias. Adriano, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto compartir con mis colegas de Latinoamérica sobre un tema que a todos nos apasiona, la avicultura. Ok, ok. Bueno, Arturo, bueno, yo voy a pedir, yo siempre comienzo a hablar con las personas, así, conociendo a las personas, porque creo que siempre por atrás, por ejemplo, atrás de un suceso, tengo una persona de muy suceso. Bueno, yo gostaría de conocer o profesional Arturo Arias. ¿Puedes presentar para nosotros? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, soy un médico veterinario de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador, graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil. Luego tuve la oportunidad de hacer un posgrado, una especialización en avicultura y también tengo una especialización en administración de empresas. Adicionalmente, pues soy coach certificado, lo cual pues me ha permitido llegar con relativa facilidad al entorno de mandos medios, líderes y operarios dentro de la industria avícola. Ok, ok. Y bueno, yo me encanta mucho Ecuador y una ciudad muy bonita, pero usted está poco tiempo en agricultura. ¿Cuántos años has que está en agricultura? Sí, Relativamente poco. Más o menos casi 30 años ya en la avicultura, inmerso en el tema avícola directa o indirectamente ya 30 años. casi 30 años en agricultura. ¿Yo qué te encanta agricultura? Mira que yo siempre cuento esta anécdota cuando yo ingresé a estudiar medicina veterinaria. Mi intención era especializarme en mascotas. Mi ideal era tener mi clínica para mascotas y hoy mis mascotas van al veterinario porque en medio de la carrera pues me enamoré de las aves y la tomé desde la universidad como mi especialización. Sí. ¿Y hoy cuál es su área de actuación hoy en día? eh, hago un mix entre la parte administrativa de las empresas avícolas y la parte técnica de las empresas avícolas, ¿no? Este mix eh, me ha permitido llegar a muchas empresas del ámbito avícola. Eh, Conversábamos extra micrófono que hoy día es relativamente fácil llegar a las empresas avícolas con conceptos de nutrición, con conceptos de manejo, alta tecnología y me he especializado en estos últimos años en llegar a las empresas avícolas para, para ayudarlos en el contexto administrativo y el manejo de su talento humano. En muchas empresas, especialmente acá en Ecuador, he visto el mismo caso en Perú y algunos en Colombia, eh, no llevan un buen manejo administrativo, no llevan bien sus procesos organizacionales y que aunque tengan muy buenos parámetros productivos, pues la empresa no necesariamente logra el crecimiento esperado justamente por la falta de organización empresarial. Entonces ahí es donde estamos aportando. Y agricultura, bueno, en 30 años se cambió mucho, sí. Creo que sí, se cambió. Yo gostaria de conhecer um pouquinho mais sua opinião. Bueno, o que cambiou a agricultura em 30 anos?
Cuando yo salí recién de la facultad, ya por el año 91, recuerdo que mis maestros de avicultura, cuando estudiábamos la materia, teníamos, solo por darte un ejemplo de producción, la conversión alimenticia era de 2:1, 2:2, y cuando lográbamos una conversión de 2, pues decíamos, nos van a dar hasta un bono económico, nos van a dar premio porque hemos logrado bajar la conversión a 2. Hoy día, si en las empresas que asesoramos tuviésemos una conversión de 2, pues no estaríamos ya trabajando. Hoy día las conversiones alimenticias con buen manejo y más o menos a los 35 días pueden llegar a 1,46, 1,48, 1,50. Y eso es un gran avance. Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que ha cambiado? La genética, la nutrición, la tecnificación, la avicultura en nuestros países está a nivel de de las grandes empresas a nivel mundial. Ok, ok. Bueno, y así yo voy a pedir un ratito de tiempo para podermos hablar un poquito de nuestros patrocinadores que están ayudando a tener ese contenido con personas importantes como usted, que son hoy la Fujikura, a Kilba, a Smutec, a Frato y también ahora a Novogen. Bueno, a Leticia, perdón, nuestra colega se va a hablar un poquito de nuestro primer patrocinador que es a Fujikura. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre a Fujikura? En el podcast Podaves siempre buscamos lo mejor para la avicultura y Fujikura es el ejemplo perfecto. Cuando se trata de genética de codornices, Fujikura se destaca como líder en innovación y calidad. Con una mejora genética constante, Fujikura garantiza resultados superiores y una producción de alto rendimiento. Elegir Fujikura es invertir en calidad, excelencia y futuro para su granja. Fujikura, la revolución genética que transforma su avicultura. Ok, entonces usted quiere criador, né, y codornices, bueno, que quiera una genética de calidad, bueno, tiene a Fujikura. Ahora, si usted quiere equipamiento de calidad, yo estoy hablando de Kilbra. Bueno, Kilbra es una empresa brasileña que está en toda América Latina, que mi colega va a hablar un poquito de Kilbra. En el podcast Podaves, la excelencia es prioridad y Kilbra es sinónimo de ella. Si quieres transformar tu granja en un verdadero ejemplo de éxito, necesitas contar con lo mejor. Kilbra ofrece soluciones incomparables en tecnología, manejo, alimentación y climatización, garantizando máxima eficiencia y resultados que superan las expectativas. Con Kilbra no solo elevas tu producción, sino que también puedes liderar el mercado avícola con innovación y seguridad. Kilbra, la elección perfecta para quien exige lo mejor en avicultura. Ok, bueno, ahora, si usted quiere una clasificación de huevos, bueno, estoy hablando de Smutec. Bueno, ¿qué podemos hablar de Smutec? Para nosotros, la automatización del futuro tiene nombre, Smutec Avicultura. Presentamos una nueva opción. Smutec Avicultura revoluciona su granja con tecnología suave y precisa, ofreciendo automatización de alto rendimiento y manejo simplificado, más agilidad y eficiencia en su día a día. Soluciones inteligentes para empacar, clasificar y transportar huevos con máxima precisión. Atención especializada y servicio postventa impecable, porque la verdadera innovación no termina en la compra, sino que le acompaña en cada etapa. Smutec Avicultura, tecnología suave, simple, eficiente y precisa para su granja. Ok, ahora, que quiere una bandeja, una bandeja de calidad, bueno, estoy hablando de Frato Embalaje. En el podcast Podaves, la calidad es innegociable y Frato Embalajes es la elección correcta. Si buscas soluciones para envases de huevos, nuestras bandejas plásticas de PET son la respuesta. Con resistencia y máxima calidad, están hechas con 100% de material reciclado, garantizando protección y sostenibilidad para sus productos. Con Frato no solo proteges, sino que también te destacas en el mercado avícola, uniendo eficiencia y responsabilidad.
Frato Embalajes, excelencia y cuidado del planeta. Ok, bueno, yo voy a encerrar nuestros patrocinadores de hoy en día, que es una empresa de genética que es a Novogen. Bueno, ¿qué podemos hablar de Novogen? En el podcast Podaves siempre estamos atentos al futuro de la avicultura y Novogen es una parte esencial de esta evolución. Con un compromiso inquebrantable con la genética de gallinas ponedoras, Novogen entrega máxima productividad, huevos de altísima calidad y una eficiencia superior. Con inversiones constantes en innovación y mejoramiento genético, Novogen ofrece aves más adaptables, resilientes y con un rendimiento excepcional. Una genética que impulsa su producción y contribuye a resultados consistentes, generando más productividad y rentabilidad para su granja. Quien elige Novogen, elige rendimiento y un futuro prometedor para su granja. Novogen do Brasil, evolución genética para alimentar al mundo. Ok, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno, vamos a regresar acá con nuestra charla. Bueno, me gusta mucho porque hablar de agricultura, que a agricultura es muy dinámico. Y se cambió mucho, 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 principalmente como usted estaba hablando de alimentación, de nutrición, pero la parte técnica se cambió también. ¿Cuál es su opinión? Uno de los problemas que yo percibo en muchas empresas es que le dedicamos mucho tiempo, y está perfecto, al cambio tecnológico, al cambio nutricional, al cambio genético, eh, pero nuestro cambio mental no ha ido, me refiero a forma general, no ha ido al mismo ritmo. Entonces, hay un viejo dicho que nos menciona: queremos resultados distintos, pero seguimos haciendo las cosas igual. Eh, entonces me he encontrado con avicultores de mucha historia que me dicen, pero es que así lo vengo haciendo toda la vida, es que así lo hago desde hace 20 años, así lo hago desde hace 10 años y he obtenido los resultados y no sé por qué hoy día no. Y la respuesta es simple, porque el pollo no es el mismo de hace 5 años, peor hace 10 o peor hace 20. La nutrición no es la misma, la tecnología no es la misma, no se requiere la misma ventilación, ha habido mejoras en ventilación, mejoras en ambiente controlado. Entonces, nuestra forma de manejar toda esa agricultura, todos esos equipos debe ser distinta. Nosotros mismos como médicos veterinarios, yo siempre pregunto, ¿estamos preparados para manejar un controlador electrónico? Sí. No, no estamos preparados. O sea, debemos prepararnos y eso empieza por el querer hacerlo y el cambio está en nosotros. Sí, ¿cuál es el principal? Usted con toda experiencia, ¿cuál es el principal problema que tenemos hoy en las granjas América Latina? Eh, yo creo que el principal problema es no conectarnos con nuestros operarios. Yo siempre pongo, cuando doy capacitaciones, doy charlas, pongo este ejemplo. Si tú, Adriano, te compras un Ferrari, Ok, ¿no? Un Ferrari en Estados Unidos te puede costar $200,000, dependiendo del modelo. Eh, Tú te lo compras con mucho esfuerzo, ¿se lo darías a un chofer, a una persona que no está capacitada para manejar ese Ferrari? ¿Se lo prestarías? perfecto, Te, perfecto. te aseguro que la respuesta es no. Y en cambio el avicultor invierte 150,000, $200,000 en un galpón y se lo damos a un operario sin haberlo capacitado, sin haberlo entrenado en el manejo de galpones automatizados, sin decirles el porqué de las temperaturas, de la humedad, de la velocidad del viento. Simplemente le decimos: toma, aquí está un galpón que me ha costado $200,000 y manéjalo. Y queremos resultados espectaculares. Entonces, así como no somos capaces de darle un Ferrari a un chofer sin preparación, preparemos a nuestros operarios para el buen manejo de nuestros sistemas automáticos o de nuestros galpones. Al final estamos
invirtiendo una cantidad importante de recursos económicos que debemos manejarlos de buena manera. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que tenemos en la agricultura de Latinoamérica. Contamos con alta tecnología, con la mejor genética, a muchos buenos avances en nutrición, pero nuevamente no estamos entrenando al personal que maneja esto. Mm, Nos cuesta invertir en capacitación del personal. Sí, correcto. Pero tengo un problema que hoy en día, no sé, en su país, aquí en Brasil tenemos ese problema, que es la nueva generación de personas. Porque la gente hoy en día no se está tan comprometida como era el pasado. Yo no sé cómo es su país, porque hoy en día los jóvenes me parece que no quiere tanto compromiso con su labor, con su trabajo. ¿Cómo es no Ecuador? Y así, y América en forma general. Esto es un problema, lo que tú acabas de mencionar es un problema generacional, es estudiado por los psicólogos. Esto es un problema generacional. Es que es la forma como nos criaron y cómo venimos criando a nuestros hijos, ¿no? A nosotros, siempre nuestros padres nos decían, gradúate, sé un profesional para que consigas un buen trabajo. Y nuestra visión era ingresar a una empresa. Y nuestra generación que vivió trabajando, en general me refiero, trabajando para empresas, eh, educamos a nuestros hijos para que se independicen, para que sean independientes, para que crean tu propia empresa. Entonces esa forma de criar no está mal, está excelente, pero nos trae ese problema a las empresas. Los jóvenes de hoy día están buscando independencia, están buscando salir. eh, no les gusta que los reprendan, no les gusta que les llamen la atención, y quieren las cosas rápidas. Vivimos en una generación, la generación actual es de resultados inmediatos y no siempre se dan. Y entonces esta nueva generación se aburre y quiere otra cosa. Y esto no solo afecta a la industria avícola, afecta a las empresas en general. Como te digo, pues esto está estudiado por los psicólogos y es un problema generacional, no solo de Ecuador, no solo de Brasil, sino eh, eh, que venimos arrastrando a nivel mundial. Sí, y Arturo, usted hace el entrenamiento de personas, así, las granjas y todo más. ¿Cuál el principal problema que usted mira con un joven hoy en día? La falta de comunicación, pero la comunicación es de doble vía. Entonces, nosotros, los líderes empresariales, los mandos medios, también deben ser entrenados para liderar, porque si bien es cierto, muchas personas pueden haber nacido con el don del liderazgo, deben entrenarse, porque aquí tú no tienes el mismo rango de edad en todos tus operarios. Entonces tienes distintos niveles de edad, distintos niveles de educación, distintos niveles de preparación, distintos niveles de cultura. Y el líder, el jefe de granja o el empresario, pretende liderar de la misma forma a todos. Entonces ahí hay un bloqueo, porque yo no puedo conversar contigo de la misma forma que converso con un jovencito de 20 o con una persona de 60. Tengo que comunicarme con las personas de acuerdo a lo que realmente piensan, necesitan o estiman su ser. Entonces, esa es parte de la problemática. ¿Cuál es la comunicación, el liderazgo y lo que tú hablabas hace un momento, el empoderamiento? Nosotros, no sé si usan este término en Brasil, pero nosotros siempre decíamos eh, que queremos operarios, que queremos colaboradores con la camiseta bien puesta, que quieran a la empresa como suya. Y eso está bien, pero el empresario también debe hacer todo lo posible para que sus colaboradores se sientan parte de la empresa. Entonces, cosas tan simples, yo siempre le digo a los empresarios, tú quieres que la gente se ponga tu camiseta, comes en el mismo comedor de ellos,
comes la misma comida que les brindas a ellos? Pe- O tú tienes un comedor especial, tú tienes tu comida especial. ¿Por qué ellos tienen que comer eso y tú tienes que comer lo otro? ¿Por qué ellos tienen que tomar esa bebida y tú otra? ¿Por qué ellos tienen un horario y tú otro? ¿Por qué ellos, etcétera? Entonces, eh, pedimos, como empresarios, pedimos, exigimos, pero tenemos que mostrar que ellos también son parte de, de nuestra empresa. El empresario siempre suele decir, es que yo los quiero como mi propia familia, siéntanse como mi familia. Entonces digo yo, entonces trata a tus operarios, a tus colaboradores, como tratarías a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa, trátalos igual. ¿Quieres ese trato? Trátalos igual. Perfecto, perfecto. Acá en Brasil hablamos que el colaborador tiene que tener a dolor del dueño. Porque si cuando o colaborador, el funcionario, tiene dolor del dueño, ellos se va a mirar todo su trabajo en pequeños detalles. Bueno, una cosita aquí se va a consertar, ah, porque a empresa não é a granja, vamos falar assim, não é de uma pessoa, é de todos. Porque uma granja que está fazendo a produção está haciendo mucho más do que una producción. Estás alimentando a las personas. Y un trabajo, a trabajar como nosotros trabajamos con alimentación, con animales, es muy importante. Es muy importante porque hoy en día creo que hablar, hablar con personas es muy más complicado que con las gallinas, con los politos. Usted también cree que isso é um pouco mais complicado falar com as pessoas do que com os animais? El- el, Como te decía hace un momento, es que tenemos que trabajar todos, incluyéndome, en comunicación. Entonces, nosotros creemos que comunicarnos es hablar, hablar y hablar y escuchamos menos. Entonces, tenemos la tendencia a escuchar menos o cuando escuchamos estamos ya pensando en qué te voy a responder y no realmente asimilo lo que tú me dices o lo que me dice el operario o el líder de la granja para ayudarlo a tomar decisiones. Con respecto a lo que decías hace un momento, yo siempre le digo a los operarios, yo les hago esta pregunta a los colaboradores en general de una empresa. Digo, ¿quién crees que paga tu sueldo, tu ingreso mensual? Y la respuesta obvia, normal que me dan es, me lo paga el dueño de la empresa, me lo paga la empresa. Y yo coincido ahí contigo, Adriano. No, no es la empresa, no es el dueño de la empresa el que nos paga el sueldo. Es el consumidor final, es el que recibe un producto de calidad, es el que recibe un servicio bien dado, es el cliente al que tratamos bien, es el cliente que llega a nuestra granja a comprar pollos o huevos o gallinas y lo saludamos, lo atendemos bien, le damos un producto de calidad. Entonces, esa es la persona que paga nuestro sueldo y cuando entendamos eso, entonces vamos a ponernos realmente la camiseta de la compañía, no para beneficio del dueño, sino para beneficio nuestro, porque mientras más vendamos, mientras mejor servicio demos, realmente vamos a poder transmitir lo que necesitamos y a beneficio nuestro. Ok, ok. Y su enseñamiento, que usted está siempre en las granjas, ¿cuál es el primero enseñamiento que dueño tienes que tener para poder desarrollar su granja? No entendí exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es el primer enseñamiento? ¿Cuál es la primera edición que un granjero, que un dueño de granja tienes que tener para poder desarrollar su granja? El, ¿Cuál es el primer conocimiento que tienes que tener?
yo siempre digo que tiene que tener paciencia. O sea, Sí. fíjate que no te hablo de la parte técnica aún. Sí, Tiene que tener paciencia, tiene que tener dones de liderazgo, tiene que tener resiliencia. Y me dirás, ¿y por qué resiliencia? Porque las cosas no van a ir bien de la noche a la mañana y va a haber lotes de aves que no nos salgan bien, va a haber procesos vacunales que no sean adecuados, va a haber problemas patológicos, va a haber problemas nutricionales. Recuerda, Adriano, que trabajamos con seres vivos. que Y entonces, no, la avicultura no es una industria de cartón donde ponemos medidas, materias primas, calculamos y la máquina nos va a elaborar 500.000 cartones con la misma densidad y el mismo color. No, acá tratamos con seres vivos que, aunque les demos el mismo alimento, aunque vengan de la misma incubadora, unos van a llegar al peso ideal y otros no. Y entonces uno, como empresario avícola, debe saber que tiene que tener paciencia, debe tener eh, resiliencia para aceptar lo que no puede cambiar, pero a la vez liderazgo para llevar a su equipo a conseguir los resultados adecuados. Y eso es lo primero que yo le digo a alguien que quiera invertir. Esta semana me llamaba una persona que me decía, Arturo, tengo acá unos dineros que quiero invertirlos en avicultura. ¿Qué es lo que necesito? Y le dije lo que te estoy diciendo a ti. No quiero asustarte, pero la avicultura no es para todos. La avicultura es para quien quiera invertir. Te voy a ayudar a hacer el proyecto, pero debes saber que no te vas a hacer millonario con el primero y el segundo lote. Entonces, ni te vas a hacer millonario a lo largo de 10 años. O sea, esto es de paciencia, de trabajo. Eso es lo primero que yo le recomiendo a alguien que quiera empezar en el medio de avicultura. Luego, en la parte técnica, la genética es muy importante. Con qué casa genética, qué tipo de pollo necesito, qué peso necesito, en cuántos días necesito, y eso aunado, sumado a la nutrición. Entonces, esos son los dos principales aspectos técnicos: genética, nutrición, y luego pues viene manejo, bioseguridad, eh, y solo un paso más adelante, una alta tecnología, porque invertir en tecnología desde el inicio no necesariamente es lo más rentable, pero, pero es necesario llegar a tener la meta de llegar a ese punto de invertir en tecnología de galpones de ambiente controlado, por ejemplo. Sí, para usted está en la área de avicultura, en la área de pollo de engorde, ¿sí? Correcto. Yo voy a preguntar, bueno, a genética, por ejemplo, ¿todas son iguales o no? Eh, Realmente, bueno, tenemos dos casas genéticas a nivel mundial que son las más grandes, Sí. y no son necesariamente iguales. Ambas tienen el mismo fin, ambas tienen eh, eh, muy buenos resultados, pero no me vayas a poner en el compromiso de definir una u otra, pero porque he trabajado con ambas. Pero tú decides un crecimiento más rápido, tú decides un crecimiento más lento, de acuerdo al sitio, la altura, donde estés, qué tipo de alimentación le vas a poder dar. Hay líneas genéticas. Una de las dos líneas genéticas siempre ha tenido un crecimiento más rápido, otro tiene un crecimiento más lento. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, tú vas a escoger la línea genética. Ahora, en muchos de nuestros países no es fácil escoger la línea genética. Eh, lo, Cuando tú eres una gran empresa productora de pollos en nuestros países, pues puedes llegar a hacer un contrato con una o con otra o con ambas líneas, y tienes asegurada la provisión de los pollitos.
Pero lo que normalmente ocurre en nuestros países es que tú compras pollito bebé, y muchas veces ni siquiera tienes la opción de decir yo quiero esta línea genética o esta otra línea genética. Por eso es que empecé diciéndote que ambas, las dos más grandes, son de muy buena calidad. Sí, sí. Y su ensinamento, las granjas para questão de agricultura, qual é seu ponto principal? O que necessita passar pelos colaboradores em seu curso em forma general, assim, qual é o ensinamento central que você tem que passar para as granjas? Yo siempre les digo a la empresa en general y específicamente a los operarios que debemos eh, acostumbrarnos a seguir los procesos. Perfeito. Entonces, Adriano, tú me dices, uno de los problemas que hay es que en las empresas no hay procesos escritos, porque, como te decía hace un momento, eh, se supone que ya lo sé y se supone que ya lo he hecho así siempre. Entonces, yo los invito a los empresarios a que en conjunto armemos los procesos. Fíjate, acá usamos un término en Ecuador, por tonto que parezca, hay que escribirlo. Porque si yo te digo, Adriano, mañana vas a recibir pollitos o bebé en el galpón, necesito que tengas la temperatura adecuada en el galpón. Entonces, Adriano me dirá, bueno, la temperatura adecuada para mí, para Adriano, son 33 grados. Y resulta que yo estoy pidiendo 32.5. eh, Volvemos a la comunicación. Volvemos a que yo creo que tú sabes lo que yo quiero. Sí. Entonces, cuando tú tienes escritos los procesos, yo te puedo dar un documento y te digo, Adriano, esto es lo que tienes que hacer. Como los manuales de manejo del televisor, como los manuales del manejo del carro. El problema es que los latinos no leemos los manuales. Entonces, prendemos el televisor y cuando no nos enciende, ahí vamos al manual. O sea, cuando debemos primero leer el manual antes de encender el televisor. Lo mismo con las aves. Debemos tener nuestros manuales de manejo de la granja, porque las líneas genéticas tienen unos manuales de manejo espléndidos, pero son generales para todo el mundo. Entonces nosotros debemos elaborar nuestros propios manuales de manejo dependiendo de nuestras condiciones de la granja, del sitio donde tengamos la granja. La misma empresa puede tener 2, 3 manuales distintos porque tiene módulos de producción en distintas partes del país. Entonces tenemos que tener nuestro propio manual de procedimientos para bioseguridad, para vacunación, para medicación, para resección, para despacho, para atrape. Si no funcionamos con manuales de procedimientos, pues cada uno hace las cosas como piensa que lo debe hacer. Y, 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 y seguramente están pensando que lo estamos haciendo bien, pero no lo estás haciendo como la empresa lo requiere. Entonces, eso es el punto principal, Adriano, que yo invito a las empresas a tener sus manuales de procedimientos propios. Ok, pero una reclamación que tengo, así, yo hablo con muchos granjeros, por ejemplo, así, muchos empresarios. Ellos hablan así, Adriano, una cosa es el manual de genética, bueno, que tenga así una temperatura, conformidad. Otra cosa es la realidad en mi granja. No es la verdad con que está el clima de manual. ¿O qué puedo hacer, Adriano? Porque una cosa es el manual, otra cosa es mi realidad. Yo tengo que crear mi propio manual. ¿Eso es verdad? Es justamente lo que te acabo de decir, Adriano. Los manuales de las líneas genéticas son excelentes, pero son solamente una guía, Ujú. porque están hechos
en las casas genéticas, están hechos en granjas experimentales o basado en la recolección de datos a nivel mundial. Y no necesariamente se aplica a la realidad que yo tengo en mi granja en Brasil, eh, o en Guayaquil, o en Quito, o en Bogotá, en Medellín, o en Lima. Entonces, por eso te decía yo que cada empresa debería crear su propio manual. Com base no manual da genética. Exactamente. Com base, tem que ser, por exemplo, algum procedimento, o procedimento sempre tem que ser o mesmo, pero alguma cosita teria que cambiar, mas uma cosita muito pouca. Porque, por exemplo, una cosa es el criar, hacia la creación, hacia la cría de gallinas, por ejemplo, no a cuidar el nivel del mar. Otra cosa es hacer una creación, por ejemplo, no Chile, a 3.000 metros de altura del nivel del mar. Es otra cosa. Bueno, entonces, el manual de una genética tiene padrón, protocolos, que es una realidad. Bueno, ahora, a realidad que el granjero tenía que hacer en su clima es otro, ¿correcto? Por supuesto. Y yo te voy a poner un ejemplo. En galpones de ambiente controlado, nosotros decimos que los extractores deben estar encendidos un número X de extractores para mover una cantidad de aire dentro del galpón, y todo esto son cálculos matemáticos, etcétera. Pero resulta que yo estoy mis galpones están a 600 metros del mar, alta humedad. Acá en mi país, en mi zona, podemos tener afuera 35 grados de temperatura. Entonces, el manual me dice, mete aire para que me saques la humedad, pero a la vez voy a estar metiendo aire que va a entrar por los enfriadores. Voy a tener que tener un caudal distinto al que me dicen los manuales, y adentro tengo una humedad alta, obviamente, pero afuera también. Entonces, ¿qué hago? Y entonces empiezo a decir, en este galpón, ni siquiera te hablo de granja, sino en este galpón, lo que me sirve a mí es prender 15 extractores a tal velocidad para mover aire. O sea, eso es para este galpón de esta granja. Y entonces, esto mismo no me funciona en otra granja que está a 30 kilómetros de la misma empresa. Por eso coincido mucho contigo. El manual de los equipos y el manual genético nos sirve como una guía, y es muy válido, pero es esa la guía. Luego tenemos que hacer procedimientos, manual de procedimientos para nuestra granja, para nuestra empresa. Eh, y en ese manual de procedimientos está escrito, debemos de escribir todo. eh, Cómo encender los califones, cómo encender eh, los extractores, etcétera. Todo debe estar escrito de una forma en que cualquiera de nosotros, sin mayor experiencia, simplemente leyendo el manual de procedimientos, podamos sacar adelante el cálculo. Sí, sí. Y la tecnología está cada vez más desarrollada para que podamos tener más ganancia, más éxito en nuestra producción. Ahora, a la pregunta que hablo con usted, así, ¿hasta dónde se va a llegar la tecnología? Porque cada vez más está más desarrollado, más desarrollado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es su opinión? Eh, pues la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver un galpón de alta tecnología fue en una gira que hice en España. Me parece que fue en el año 95, 96, hace algunos años. Yo era muy joven, eh, y recién tenía pocos años en el ámbito profesional avícola, y para mí fue un despertar ver ya allá en España galpones de alta tecnología, galpones de ambiente controlado, ¿no?
Eh, y algo que me llamó la atención muchísimo, vi trabajar ahí en una granja una cosechadora de pollos, ¿no? No la he visto, probablemente existe, solo que yo no la he visto en Ecuador, no la he visto en Colombia, no la he visto en Perú, y ya estamos en el 2025. Entonces, y esto yo lo vi en España en 1995 o 1996. Entonces, todavía tenemos mucho donde crecer. Y este ejemplo que te doy, ya en España la mano de obra era muy costosa en ese entonces. Ahora en nuestros países todavía contamos con mano de obra relativamente económica. Entonces, por eso es que la tecnología no nos ha obligado, o eso no nos ha obligado a llegar a la tecnología de tener cosechadoras. Pero lo vi, como te digo, una cosechadora ingresa al galpón, va cosechando los pollos de forma automática, los va metiendo en las gavetas y simplemente hay un operario para acomodarlas y sacarlas al camión. Así que todavía tenemos muchísimo por donde crecer. Sin embargo, estoy convencido que nuestros países latinoamericanos están muy a la vanguardia de la tecnología, especialmente en avicultura. Las grandes empresas en Latinoamérica ya trabajan con galpones de ambiente controlado. Ya tenemos los controles aquí en nuestro Sí. celular. Ya nos llegan las alarmas aquí, ya podemos desde aquí encender o apagar nuestros controladores, extractores, controlar temperatura, humedad. Entonces realmente estamos muy, muy avanzados. Se sigue trabajando, hasta donde sé, se sigue trabajando en nutrición, porque tenemos que alimentar en pocos años 9.000 millones de personas y la avicultura seguirá siendo, felizmente para los que trabajamos en esta industria, uno de los pilares fundamentales para la alimentación humana. Así que las investigaciones van a seguir en nutrición, van a seguir en genética, eh, y el desafío va a ser cada vez mayor. Sí, sí. Y también tenemos hoy en día a inteligencia artificial que está ayudando mucho. Pero, yo no sé usted, yo miro que no llegó ainda a inteligência artificial eh, in- internamente en galpón. Porque cuando llegar, creo que se vamos a tener más, ainda más calidad en producción. Yo también lo creo que tiene espacio para nosotros hacer la implementación de una inteligencia artificial internamente en el galpón o no. Es que, ¿qué es inteligencia artificial, Adriano? Porque en el concepto básico de inteligencia artificial ya está aplicada en la avicultura. Los controladores automáticos que hay hoy día en los galpones de ambiente controlado son parte de la inteligencia artificial. Controlan el galpón, verifican la temperatura, el movimiento del aire, la humedad y controlan automáticamente los galpones para que se encienda o se apaguen, eh, las, que haya luz más tenue, más alta, etcétera. Todo está automatizado. Eso es parte de la inteligencia artificial. Y ya está la inteligencia artificial aplicándose en la avicultura, especialmente en el análisis de megadatos. Ah, ya hay inteligencia artificial analizando datos, como tan sencillos como estos son los parámetros productivos de este galpón que tuvo todo esto, esta humedad, que tuvo esta velocidad de aire, que tuvo esta densidad, frente a otro galpón con criterios distintos. Entonces la inteligencia artificial hace el análisis de estos datos y nos propone mejoras en la aplicación y en la instalación de datos eh, en nuestro galpón, ¿no? Sí, sí, sí. Y así, haciendo una comparación con Ecuador, con otros países hermanos de América Central, por ejemplo, sí, América Central, ¿cómo está el Ecuador hoy en día con su criación de aves, así, con la avicultura? ¿Está
desarrollando, está parado? ¿Cómo está la avicultura hoy en Ecuador, en forma general? En forma general, la avicultura va muy bien. Es uno de las dos especies animales de producción que han venido creciendo. Ujú. Aves y cerdos ha venido creciendo muchísimo en los últimos años en Ecuador, en un crecimiento sostenido. A diferencia de la ganadería, la carne vacuna no ha ido al mismo ritmo, pero en avicultura sí. Ahora, eh, Colombia, Perú tienen un consumo per cápita de carne de pollo y de huevos mayor que Ecuador. Y eso para mí no es un problema, sino más bien una oportunidad porque Ecuador todavía tiene donde crecer. Ujú. Ahora, tecnológicamente, todos nuestros países están, están alineados y están tecnológicamente bien. Claro, cada país tiene eh, 5, 6, 8 empresas top que tienen alta tecnología y también tienen una parte del mercado que se sigue manejando de forma tradicional, pero eso es normal en nuestros países. Sin embargo, la tendencia es de que el mercado se vaya aglomerando, se vaya condensando en pocos productores grandes. Sí, y hoy en día, por ejemplo, para un agricultor pequeño se desarrollar y, y ficar grande, ¿es muy complicado hoy para o latino-americano o es más fácil? Hay mercado para ambos todavía. El avicultor pequeño sigue por lo menos acá en Ecuador teniendo un nicho de mercado eh, para los mercados locales. Sin embargo, sí le es más complicado por cuestiones de costos, porque las medianas y grandes empresas obviamente tienen acceso a importar su materia prima, tienen acceso a comprar grandes cantidades de materia prima, por lo tanto, su costo baja por volumen de compra. Entonces, si yo soy un pequeño avicultor de 1.000, 5.000, 10.000 pollos, eh, no voy a poder alimentar a mis aves al mismo precio que lo alimenta una gran empresa. Entonces, ahí es donde empieza a ver la diferencia. Y el grande se empieza a hacer más grande y el pequeño empieza a decrecer. Pero así son los mercados. O sea, y así son los mercados en todos los ámbitos de producción. Por eso es que eh, la tendencia podría ser para contrarrestar, entre comillas, contrarrestar a las grandes empresas, es que pequeños se unan para juntos comprar mejor precio de materia prima, mejor precio de la genética, mejor precio del alimento balanceado, mejor precio de los medicamentos, si se unieran. El problema es que en nuestros países latinoamericanos no tienen la tendencia de asociatividad. Pues, presupuesto, presupuesto. Isso é como voy a hablar que es una cosa muy mal, porque donde no existe una cooperación, no tem desarrollo, crecimiento, porque desarrollo. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos hacer nada solo. Tenemos que hacer unión entre países, entre cuidar, entre todos, para podermos cambiar. Por ejemplo, eso que estamos haciendo hoy es un cambio de información. É muito bueno para a agricultura, de forma general, tanto para o Brasil quanto também para a América Latina, como em forma general, todos os países. Ah, e eu creio que falta isso, falta a cooperação, falta eu chamar mi vizinho, bueno, você como está de milho, de insumos, como está de embalaje, como está de compra de politos, bueno, vamos fazer acá uma compra em comum, yo, usted y yo, y vamos a hacer una negociación con nuestros, am, ¿cómo es que puedo? No es fornecedor, ay, esqueci a palabra, bueno, con
como no hablo muy bien, no recuerdo. Proveedor. Mi proveedor, llamar al proveedor y voy a negociar. Bueno, usted quiere, por ejemplo, 30,000, yo quiero más 30, mi vecino quiere más 40, y así podemos llamar al proveedor y hacer una negociación de forma global para tener 2, 3 granjas. Pero falta eso, en mi opinión, mi visión, yo que miro. ¿Usted también tiene esto o no? Sí, por supuesto, es lo que comentábamos. Los grandes eh, productores están asociados. Sí. Entonces, están asociados y sí, tú eres mi competencia, pero me asocio contigo. Tú también eres mi competencia, pero me asocio contigo. Y los grandes han logrado, pues traen a Ecuador un barco completo de maíz, un barco completo de trigo, o negocian insumos, etcétera. Y compran a menor precio. ¿Por qué? Guardando las distancias. ¿Por qué los medianos y pequeños no pueden hacer lo mismo? Por, Porque hay falta de confianza, falta de comunicación, no sé si Crédito, crédito. crédito. eh, sí, pero claro, no es lo mismo que le den un crédito a Arturo Arias o le den un crédito a Adriano. Pero si ya es más fácil que le den un crédito a la asociación formada por Arturo y Adriano. Perfecto, perfecto. Isso que tenemos que tener. Pero, por ejemplo, yo tengo mucho problema, por ejemplo, con exportación e importación. Yo acá estoy sur de Brasil, por ejemplo. Hoy estoy en Porto Alegre, que es sur de Brasil, Rio Grande do Sul. Cerca, mi vecino hoy Uruguay y Argentina. ¿Ok? También un poquito más arriba tenemos Paraguay. Pero es mucho más complicado. Mira, es muy más complicado hacer una venta para Uruguay que Minas Gerais y propio Brasil, que está a 2,000 kilómetros, pero Uruguay está a 200, 300 kilómetros. Porque falta, de forma general, bueno, estamos entrando en otro asunto que es dos países, bueno, mas no tenía que ser así, no tendría que ser así, tendría que hacer una unión entre dos países, más ahí creo que otra cosa también, que el gobierno, que bueno, un gobierno hace un tipo de política, otro gobierno se va a otro tipo de política, y, y nosotros, latinoamericanos, agricultores, am, tenemos problema con eso. Y no estoy haciendo solo en dos países, por ejemplo, internamente, un mismo país, una región tiene problema con otra región por causa del gobierno. Yo creo que hablar más y hacer eso que estamos haciendo, una charla, creo que se va a concientizar a las personas, el gobierno y los agricultores, que tenemos que hacer una unión, porque creo que lo importante es alimentar a la persona, tener ganancia, porque si no tiene ganancia no tiene cómo trabajar. Todos que tenemos que trabajar y tener una ganancia poquita, más tenemos que tener ganancia. Mas falta hablar más, falta. Yo creo que esos problemas que tenemos es porque la comunicación hoy en día es muy complicada. Porque, mira, hoy en día estamos más cerca de una persona que está lejos de kilómetros por causa de un teléfono, pero muchas veces estamos muy lejos de nuestra familia que está en nuestro lado. Porque yo tengo teléfono, estoy acá, miro acá, pero quien está en mi frente no le doy atención. Pero tú ponías de ejemplo eh, Uruguay. Pero ahí ya viene un contexto al que no nos vamos a meter, un contexto político, un contexto de que es un país distinto, e incluso hay razones sanitarias por las cuales esa comunicación entre un país u otro, en el caso de agricultura, por eso mencionó la parte sanitaria,
no tiene que ser totalmente abierta la frontera, porque si no también estamos yéndonos contra las medidas de bioseguridad, por ejemplo. Sí. Entonces, pero sí, en el contexto general, estoy 100% de acuerdo contigo que debería ser más fácil la forma de asociarnos, la forma de comunicarnos para lograr mejores objetivos, para alcanzar nuestros objetivos de manera más fácil. Lo que sucede es que ahí también viene el problema ya personal de cómo somos y, y a nivel latinoamericano no siempre nos gusta el triunfo o el éxito de nuestro vecino. Y ese también es un problema. Entonces, yo soy el que quiero el mejor, solo yo quiero el mejor precio del maíz, solo yo quiero estos productos, solo yo quiero esto, eh, y, y, y sin darme cuenta que si lo comparto, si comparto información, vamos a alejarnos de productos, solo compartiendo información y logrando que a las granjas vecinas les vaya mejor, a todos nos va a ir mejor. Porque si a mí me está yendo muy bien en mi granja, pero mi vecino no está haciendo una buena vacunación, no está haciendo una buena bioseguridad, tarde que temprano esa patología me va a afectar a mi granja. Perfecto. Entonces yo tengo que pensar que ojalá a mi vecino le vaya excelente. Yo tengo que pensar que a esa industria le vaya excelente, porque si a todos no va muy bien, no va a ir bien a todos. Sí, yo voy a hacer, bueno, estamos llegando al final prácticamente de nuestra charla acá, que está muy buena. Yo una pregunta que hago para todas las personas es, si usted, Arturo, pudiese regresar el tiempo y ir al primer día de avicultura y pudiese hablar con usted, ¿cuál consejo usted daría para usted? Eh, hazle caso a tu papá. ¿Por qué? Porque, Porque cuando yo estudiaba veterinaria, mi padre es ingeniero comercial y fue por muchos años profesor de marketing en una universidad acá en Guayaquil. Y él me decía, hijo, a la vez que estudias veterinaria, estudia marketing, estudia administración de empresas. Y yo le decía, pero, o sea, ¿cómo voy a estudiar durante todo el día veterinaria y en la noche voy a estudiar? O sea, no, papá. Y no le hice caso. Y tuve que estudiar administración de empresa después. Ya cuando tenía familia, cuando tenía hijos, estudié administración de empresa. ¿Y por qué le daría ese consejo a mi yo que está empezando? Porque la administración de empresas, el marketing es muy necesario en la avicultura, en general para todas las profesiones, pero en avicultura tiene un interés grande porque con la tecnología podemos criar pollos. Es relativamente fácil criar pollos. eh, Venderlos es el problema. sí, Conseguir los clientes, conseguir la reventa, introducir nuestra marca en el mercado, que prevalezca nuestra marca sobre la marca de la competencia, el crecimiento, la estrategia, eso no se aprende en la facultad de veterinaria. Entonces, eso es lo que yo le diría. Hazle caso a tu papá y estudia administración de empresas. ok, perfecto, porque, por ejemplo, hoy tenemos muchas empresas acá, por ejemplo, haciendo el patrocinio de podcast, empresa de bandeja de huevos, empresa de genética, de equipamientos, pero o granjero ainda falta investimento em marketing, investimento em publicidade, porque ellos se está muito atarefado com seu problema diário, pero no haz su publicidade, su marketing. Isto você também crê que é fundamental para o desenvolvimento da agricultura? Sí, por supuesto. Por eso yo te decía, o sea, las empresas
avícolas que están haciendo las cosas bien, hoy día ya tienen una buena producción. Ya no pueden fácilmente mejorar la conversión o el peso, y ya tienen una cantidad de pollo que cuando están llegando los 35 días dicen, ¿y ahora qué hago? Entonces, entonces eso es en lo que debemos, eso es lo que debemos enfrentar diariamente, la comercialización. Y para eso es la administración de empresa, para eso es el marketing, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de dar una charla que yo le llamo "Vendo lo que produzco", lo hago así como cuestionamiento, ¿no? Vendo lo que produzco, dirigida a los agricultores, dándoles el mensaje con el cual estamos cerrando. Producir es relativamente fácil. Vender lo que produces es ahí donde puede estar el talón de Aquiles, es ahí donde debemos preocuparnos. Perfecto, perfecto. Arturo, así, estoy muy encantado con todo tu conocimiento y simpatía por atender a nosotros, hacer una charla. Y bueno, estoy muy agraciado. Y, y así, o que usted gostaria de transmitir, por exemplo, vamos falar assim, para o agricultor da América Latina? Qual é a informação, o que você gostaria de falar para todos os agricultores de América Latina? Um conselho. Como consejo final, Adriano, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con productores, es lo que hablábamos al principio. No escatimes, no ahorres en capacitación a tu personal. Es el peor ahorro que puedes tener. Un personal capacitado en lo técnico, en lo administrativo, en liderazgo, realmente va a rendir frutos porque son las personas que manejan tu operación. Son las que debes mantener siempre capacitados, siempre empoderados, siempre liderando tu negocio. Ok, ok. O que eu creio de nossa charla? Foi tranquila? Perfecta. Eu sei, e o tempo se vai muito rápido porque estamos falando acá uma coisa que gostamos muito, que amamos, que é a agricultura, ¿sí? Y sí, Arturo, muchas gracias. Usted es una persona muy talentosa, muy amable, muy gentil. Estoy agradecido por estar acá, compartiendo su sábado, que estamos haciendo esa grabación hoy en un sábado, por hablar de una cosa que nos deja apaixonado, não sei assim que se habla espanhol, apaixonado, assim que se fala espanhol, apaixonado, que é a agricultura. Arturo, muchas gracias, un suceso a su profesión de 30, más de 30 años, y si va por más 30, creo que usted no se va a largar, a dejar a agricultura, y así, muchas gracias y mucho suceso para usted. Muchísimas gracias, Adriano, por darme la oportunidad de dirigirme a Latinoamérica en un tema que, como dices tú, nos gusta, nos apasiona y es lo que vivimos en el día a día. Muchísimas gracias. Agradeço também a nossos patrocinadores, a Furricura Genética, a Quilbra Equipamentos, a Frata Embalaje, a Smutec, também empresa de classificação de ovos, e também a Novo Ren, uma genética de galinhas ponedoras. Arturo, muchas gracias. Chao, chao. Pasen muy bien. Gracias.